continuar nuestro estudio que titulamos La Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Los que ya tienen su Biblia en la mano, vamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a continuar estudiando sobre la vida de Saulo, quien más adelante sería pues el apóstol conocido como el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más importantes de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti con hambre y sed de justicia, Señor. Venimos a ti porque queremos conocer más quién eres tú, tu personalidad, tu carácter, Señor. Queremos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Así que pedimos que nos bautices con el poder de tu Espíritu Santo para poder abrir esos oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Pedimos que nos hables, que nos exhortes, que nos corrijas, que nos transformes, Señor. Queremos ser cada vez más como tú, Padre Celestial. Pedimos que te quedes con nosotros durante este tiempo, Señor, y el tiempo por venir también, Padre Celestial. Que nos bendigas, Señor, que nos des la provisión de cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saulo, estamos estudiando la vida de Saulo, y en nuestro estudio anterior vimos que no solo recobró la ceguera física, sino que también recobró la ceguera espiritual. Pablo ya no veía como antes. Ahora Pablo tenía una visión distinta, sobre todo de lo que el Señor quería para su vida. Así que inmediatamente fue bautizado, luego se paró, comió, ¿no? Y recobró las fuerzas. Y dice la palabra que enseguida, inmediatamente, se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos un caso parecido cuando Jesús hizo que un ciego recobrara la vista. Y cuando las autoridades les preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Y él respondió, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo vemos en el libro de Juan 9:25, la segunda parte. Cuando le preguntaron a él, ¿cómo es que ahora ves? ¿Qué pasó? Y él le dijo, no sé, lo único que sé es que ahora, antes no veía, antes era ciego y ahora puedo ver, ahora veo. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo hoy? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo? Es una manera de decir, qué ciego estuve. ¿Cómo no me di cuenta antes? Yo no sabía. Qué tonto fui. Y eso mismo le pasó a Saulo. Ahora él podía ver no solo físicamente, sino de forma espiritual, y así darse cuenta de lo que equivocado que estuvo. Saulo ahora podía ver cuál era la verdadera necesidad de su pueblo: predicarles el Evangelio de Cristo para salvación. Y a raíz de ello, Saulo cobraba cada vez más fuerte, dice el texto, y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Saulo cobraba más fuerza porque creían en el mensaje y muchos eran añadidos al reino de Dios. Y obviamente los judíos estaban confundidos porque este Saulo, que antes era un perseguidor de los del camino, ahora era uno de ellos. Si recordamos, Damasco era la ciudad donde antes pensaba apresar a los del camino. Recordemos que en su camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Dice que una luz lo cegó y cayó del caballo.
Era en el camino a Damasco. Era la ciudad donde antes pensaba ir y apresar a los del camino, que más adelante se le llamaban los cristianos. Y ahora más bien se unió a ellos y predicaba el Evangelio de Cristo. Obviamente los judíos tenían motivos para estar confundidos. ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal transformación? ¿Cuántas veces la gente ha dicho eso de cada uno de nosotros? ¿O no? ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal transformación? Antes eras así, ahora eres asá. Iglesia, Saulo no es el único. Muchos de nosotros tenemos un testimonio de transformación parecido. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a nuestra familia, a nuestros amigos confundidos? ¿Y a este? ¿Qué le pasó? Ya no toma, ya no baila pegado, ya no lo veo en los bares, en las discotecas, ya no hace malos negocios, trata bien a su esposa o esposo, a sus hijos. A ver cuánto le va a durar. Segurito que ya le lavaron el cerebro en esa iglesia. ¿Le suena familiar? Bueno, eso mismo pasaba con Saulo. Y eso mismo va a pasar o ya está pasando con ustedes. Cuando yo me hice cristiano, muchos de mis amigos y familiares apostaron que yo no iba a durar. Dijeron, no, Juan, ni a hablar. Juan es el líder de las fiestas. Juan es el que organiza todo, el trago y toda la vaina. No. Le damos máximo un mes y regresa. Y apostaron. Y perdieron. Y aquí estoy, después de más de 30 años. Pero lo que más me llama la atención, e incluso pone convicción en mi corazón, es cuando dice el texto que Saulo enseguida, o sea, ni bien recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ni bien se hizo salvo, dice, enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Ese era el templo judío, ahí estaban todos los judíos. O sea, Saulo después de su conversión no perdió tiempo. Él no estaba confundido como las autoridades judías. Al contrario, él estaba claro y seguro de su llamado. Él sabía que era un mandato de Dios ser testigo del Cristo resucitado, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Y él obedeció. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio de Cristo? No me respondas. Pero desgraciadamente, y me incluyo, estamos tan ocupados en el día a día, o estamos tan cómodos en nuestras propias cosas, que no lo hacemos. Y sin darnos cuenta estamos siendo desobedientes al mandato de Dios, a la gran comisión, y de hacer discípulos de todas las naciones, y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que predicamos de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Cristo? Es un mandato de Dios. Saulo estaba claro en su llamado. Él no tenía ninguna duda de que eso era lo que debía hacer hasta el fin de sus días. Pero sabía también que no iba a ser fácil. Él sabía que iba a tener oposición, como lo vamos a ver más adelante. Leamos los versículos 23 y 24 que dicen: pasados bastantes días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero su decisión llegó a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle.
Punto 1, si estás tomando nota, cuando predicas el Evangelio de Cristo, habrá oposición. ¿Sí? Cuando predicas el Evangelio de Cristo, no va a ser fácil, va a haber oposición. Iglesia, por predicar el Evangelio de Cristo, tendremos oposición, seremos perseguidos, no hay vuelta que darle, es un hecho. Dice el libro de 2 de Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos. Fíjense que no dice de repente los van a perseguir o quizás en algún momento alguien se va a poner en su contra. No, aquí Pablo está afirmando a sí mismo, o sea, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos. Y esta palabra todos en el griego, que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, significa todos, sin excepción. Todos serán perseguidos. Saulo enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas y dice el texto, pasados bastantes días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pasaron bastantes días. Pablo estaba agarrando fuerza. La gente estaba recibiendo a Cristo. La cosa se estaba poniendo de mal en peor para los judíos. Y obviamente resolvieron en consejo matarlo. O sea, se reunieron los judíos, las autoridades, y dijeron, ¿sabes qué? Este hombre está siendo un problema para nosotros. Hay que matarlo. Mira que nos dice, vamos a encarcelarlo o vamos a darle latigazos. No, no, la cosa ya era grave, vamos a matarlo. Saulo, ya como Pablo, explicó más sobre lo que sucedió durante estos bastantes días, como dice la palabra. Lo vemos en el libro de Gálatas 1, del 13 al 18, que dice, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco, y después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Pablo describió cómo se fue a Arabia por un periodo de tiempo y que después regresó a Damasco y luego se fue a Jerusalén. Pablo pasó un total de 3 años entre Damasco y Arabia. Verdaderamente fueron bastantes días, como dice el texto. Saulo pasó 3 años por esos lugares predicando el Evangelio de Cristo. Pablo no se fue de vacaciones. Pablo no fue a conocer lugares históricos o a visitar a algún familiar o amigo que había por ahí. No, como dice la palabra, él no perdió tiempo. Él fue al resto del mundo a predicar el Evangelio. Pasó 3 años por esos lugares predicando el Evangelio de Cristo y cuando regresó a Damasco, no solo iban a encarcelarlo ni a apedrearlo por ello. No, ahora querían matarlo. Los judíos se habían puesto de acuerdo para asesinarlo. Y si estudiáramos más a fondo la vida del apóstol Pablo o de cualquier otro apóstol, ¿qué veríamos? Veríamos que todos ellos fueron perseguidos, a todos ellos querían matarlos, todos ellos sufrieron grandemente por el Evangelio. Cárcel, apedreamiento, latigazos, etcétera, etcétera. Todo por el Evangelio. Sin embargo, en el cristianismo de nuestro tiempo, el sufrimiento no es bien visto. O simplemente no lo enseñan. A nadie, a ninguna iglesia, les gusta enseñar sobre el sufrimiento porque posiblemente van a perder muchas personas. Les va a dar miedo. Muchas iglesias predican que el propósito de Dios para el creyente es que viva libre de sufrimientos y enfermedades, disfrutando de una vida próspera en todos los sentidos, especialmente en lo relacionado con lo material.
pare de sufrir. Existe una iglesia llamada precisamente pare de sufrir. Una vez llegó aquí una señora llorando desconsoladamente. Decía que la habían botado de su iglesia. La habían botado de su iglesia porque tenía cáncer. Y le habían dicho que ella no era cristiana porque un verdadero cristiano no debe sufrir ningún tipo de enfermedades. Estas mismas personas afirman que el sufrimiento viene del diablo, y puesto que Dios le ha vencido en la cruz del Calvario, cualquier creyente que ponga su fe en Él se verá inmediatamente libre de sus garras y disfrutando plenamente de la bendición de Dios. Y eso incluye no enfermedades, no pobreza y otras cosas más. Por supuesto que todo eso suena muy bonito, ¿no? Qué lindo, ¿no? No hay enfermedades. Si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, no vas a tener ninguna enfermedad, vas a vivir 150 años, no vas a ser pobre, vas a ser rico, ¿no? Das $1,000 y te van a devolver 2,000. Suena muy bonito y atrae a muchas personas. Pero el problema es que no es cierto, ni tampoco bíblico. Y lo más triste de todo esto es que se ha introducido esa creencia en el cristianismo bajo la forma de una nueva doctrina, que es conocida como la doctrina de la prosperidad. Y probablemente la han escuchado. Yo tenía un amigo pastor, colombiano él, que predicaba sobre la doctrina de la prosperidad. Y cuando tú ibas a su iglesia te decía, da tú $2,000 y el Señor te va a devolver $4,000. Dame la llave de tu carro y el Señor te va a dar un carro nuevo. Y después los encontrabas afuera llorando, me quedé sin carro. Los únicos $2,000 que tenía, no hay 4,000. Y yo me acuerdo un día que lo confronté, somos muy amigos hasta ahora, y le dije, oye, tú predicas la doctrina de la prosperidad. Tú predicas que el Señor te va a prosperar y toda la vaina. Le digo, ¿y por qué eres tan misio que no tienes ni bicicleta? Le digo. A las pruebas me remito. No funciona así. Cuando sabemos que la verdadera sana doctrina es lo que Jesús enseñó a los apóstoles y luego lo que ellos enseñaron y practicaron. Esa es la sana doctrina. Cualquier cosa que se sale de ese contexto es simplemente un invento de hombre para manipular, para atraer más gente, etcétera, etcétera. Jesucristo nunca enseñó eso. Así que, como ya hemos dicho, esta nueva enseñanza carece de fundamento bíblico. Y la vida del apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello. Miren, pocos hombres han sido tan fieles a Dios como él. Y sin embargo, su vida estuvo llena de sufrimientos y dificultades. Y tenemos que decir que esta es y será la vida para todo aquel que quiera servir fielmente al Señor. Fue el mismo Jesús quien le dijo a Ananías, si recordamos, lo estudiamos hace poco, cuando lo mandó a ver a Saulo, ¿se acuerdan? Diciéndole en Hechos 9:16, ve, le dijo a Ananías. Jesús le dijo, ve, insistió el Señor. Porque ese hombre, estaba hablando de Saulo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y miren lo que dice el versículo 16. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Pensemos en esto, iglesia. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Padecer o sufrir por Cristo es una parte esencial del cristianismo. Y esto es importante que se sepa.
Y esto es importante que sepa cualquier persona que se convierte. Y también aquellos que desean servir al Señor. De hecho, la norma bíblica es que a mayor fidelidad y servicio, mayor sufrimiento y oposición. Esto quiere decir también que siempre que vayamos a comenzar alguna gran obra para Dios, debemos esperar la oposición de Satanás. Satanás, el enemigo, el diablo, como le llames, Lucifer, nunca va a estar contento cuando haces una obra que va a ir en contra de él. Es más, nunca va a estar contento cuando uno que antes estuvo todo el tiempo de su lado, de su equipo, se pase al equipo del Señor. Que yo recuerde desde que empezamos la obra en Cajabamba y aún más con el Refugio de Esperanza, nunca hemos dejado de ser perseguidos. Pero en lugar de salir huyendo, ya van 12 años que estamos aquí, eso nos ha fortalecido más para continuar sirviendo en el ministerio que Dios nos ha llamado. Aún así, por todo esto, debemos entender también, iglesia, que la persecución y los sufrimientos no son necesariamente señales de que estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios o que estamos pecando como muchos creen. ¿Qué habrás hecho, pues? ¿Te dicen? ¿O en qué pecado estarás metido? Segurito que... puntos suspensivos. No, no es así. Porque si consideramos la vida del apóstol Pablo, nos daremos cuenta de que él vivió muy pocos periodos de paz. ¿Puedo decir lo mismo nosotros? Más bien estuvo casi siempre viviendo presiones y sufrimientos. Siempre que estamos en periodos de paz, Sandra, Eileen, yo y los líderes decimos, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Porque segurito que algo va a venir. Pero ya estamos preparados, ya tenemos callos. Pablo estuvo casi siempre viviendo presiones y sufrimientos terribles. Y todos ellos le vinieron por cumplir con fidelidad el ministerio que había recibido del Señor. Veamos la lista que él hace de lo que consideraba normal en su vida. Cuando él mismo nos dice en 2 Corintios 11, del 23 al 29, él dice, ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace pecar, ¿no ardo yo de indignación? Estos relatos del propio Pablo nos confirman la magnitud, la grandeza y la diversidad de penalidades que experimentó durante su ministerio apostólico. Probablemente muchas veces al leer y escuchar esto dirá, yo no quiero saber nada entonces de ser cristiano, ni menos servir en ningún ministerio si voy a tener que pasar por todo eso. El Señor permite todas estas cosas, iglesia, porque quiere fortalecernos. Quiere ver realmente si somos o no somos, si estamos o no estamos. Estos relatos del propio Pablo nos confirman todo lo que él sufrió, pero a la vez todo lo que él perseveró y resistió hasta el final.
Él nunca se rindió, él continuó sabiendo que el premio mayor era el cielo, estar en su presencia. Luego dice el texto en el versículo 24, pero su decisión llegó a conocimiento de Saulo. Esto quiere decir que Saulo se enteró de la decisión de los judíos de querer matarlo, pero eso no le impidió continuar con su llamado. Dice también que ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Los judíos querían apresarlo y matarlo sorpresivamente, a escondidas, porque sabían que lo que quería hacer no estaba bien. Y por eso, en lugar de ir a apresarlo de día, lo esperaban de noche y cerca de las puertas. Así, si lo mataban, nadie se daba cuenta. Ahora Saulo estaba experimentando en carne propia lo que él antes le hizo a los del camino. Ahora él sabía lo que era ser perseguido por su fe, pero también sabía que por su fe, que de una manera u otra, si era la voluntad de Dios, sería liberado. Y así fue. Veamos el versículo 25 que dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por una abertura del muro, descolgándole en una canasta. Punto 2, si estás tomando nota. Cuando hay oposición, también hay liberación. Verdaderamente Saulo aprendió que cuando hay oposición también hay liberación. El Salmo 32:7, no está ahí en la pizarra, pero el Salmo 32:7 nos dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Iglesia, con frecuencia la liberación de Dios viene de distintas maneras y siempre tiene un propósito. Y estoy seguro que Saulo nunca se imaginó que se escaparía escondido en una canasta. Pero esta fue la primera de muchas escapadas para Pablo. Y aunque a veces no lograba hacerlo, a veces lo atrapaban, lo encarcelaban, lo golpeaban, lo apedreaban, etcétera, etcétera. De hecho, tuvo que sufrir muchas cosas por amor de a Jesús. Pero aún así, siempre era liberado. Y a veces de maneras sobrenaturales. Recordemos que una vez fue encarcelado junto con Silas. Era medianoche. Y ellos, en lugar de quejarse o de reclamar, ¿por qué me encarcelan? Yo no he hecho nada. Ellos estaban orando y alabando a Dios. Y dice, más adelante lo vemos en Hechos 16, del 26 al 31, que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos cómo Dios usa la oposición y la liberación para traer salvación. Como fue el caso del carcelero y de toda su familia. Pablo no se enfocó en su problema. Pablo no se enfocó en el hecho de que estaba colgado prácticamente de 2 grilletes en la cárcel. Pablo no se quejó. Pablo no se puso a llorar. Pablo no dijo, ¿por qué? Mejor me hubiera dedicado a hacer carpas y no estar predicando la palabra. No. Pablo no se enfocó en su problema como pasa mucho con cada uno de nosotros. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestro problema que nos desenfocamos de Dios y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pablo se enfocó en Dios. Y así el carcelero fue ministrado con este hecho sobrenatural.
Y no le quedó más remedio que preguntar, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Qué fácil, ¿no? Predicar la palabra así. Que la gente venga y te diga, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Eso nos pasó cuando estuvimos de misioneros en Lurín. Habían personas que nos tocaban la puerta y nos decían, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y eso fue lo que pasó. Y es por eso, iglesia, que es importante que ante la oposición, que ante la persecución, nos enfoquemos en Dios. Y le demos gracias, como dice el mismo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cualquier cosa que te esté pasando, cualquier circunstancia por la que estés pasando en este momento, de cualquier tipo, dale gracias a Dios, porque ¿saben qué? Es su voluntad. Él lo está permitiendo por algo. Y quizás la pregunta no es ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué tú permites esto en mi vida? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Y que podamos ver las cosas con ojos espirituales y darnos cuenta. Dios no permite las cosas por nada. Dios, al contrario, usa todo para el bien de cada uno de nosotros. Den gracias a Dios en toda situación. Gracias, Señor, por esta enfermedad que tengo. Gracias, Señor, por haberme caído y roto la pierna. Gracias, Señor, por haber perdido mi trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque tú no te des cuenta y aunque tú no lo estés viendo en ese momento, Él está trabajando detrás de las bambalinas y está produciendo algo en tu vida. Demos gracias a Dios, porque Dios va a usar esa situación para traer salvación. Hace un par de semanas, estando en Cajamarca, empecé a tener mucho dolor en uno de mis pies. Era tanto el dolor que tenía una uña encarnada, cada vez que me acuerdo, en uno de mis dedos del pie derecho. Así que fui a ver a una podóloga y mientras me atendía nos pusimos a conversar. Y para hacerles la historia corta, creo que ya la conté en Los Hombres, ella terminó recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué les cuento esto? ¿Porque quiero que vean mi uña? No. No se las voy a enseñar. Les cuento esto porque si yo me hubiera enfocado en el dolor que tenía en ese momento, en lugar de enfocarme en Dios y en lo que Él quería hacer con la podóloga, nada hubiera pasado. Sin embargo, Dios me usó y usó esta situación, por más extraña, ilógica y desagradable que parezca, para traer salvación a esta persona. Iglesia, nuestro Dios no desperdicia nada. Esta persona recibió a Cristo. Y esta persona va a ir, yo le invité a que fuera a Osana, porque vive en Cajamarca. Incluso una persona me dijo, pero Juan, ¿cómo pierdes tu tiempo si esa persona no va a venir a tu iglesia? ¿A mí qué me importa? Yo no estoy aquí para llenar iglesias. Sí, qué bueno, pero yo estoy aquí y cada uno de nosotros estamos aquí para ser instrumentos de Dios, para traer salvación a las personas. No importa dónde estés, no importa a qué iglesia vaya. Eso, cuando estemos en el cielo, no va a significar nada más que el hecho de que hemos sido usados por Dios para que esa persona la veas más adelante en el cielo. Dios no desperdicia nada. Y Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos, iglesia. Muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que no vemos con ojos espirituales lo que Dios quiere hacer contigo. Muchos están ahorita marchando por el aniversario de José Gálvez
Y están enfocados solamente en levantar bien la pierna y marchar lo mejor que puedan o en cantar el himno nacional, pero no están enfocados en ver lo que Dios quiere hacer con aquellos amigos, compañeros de estudio que no ven hace tiempo. Y que si muchos de ellos no son cristianos y si hoy viene el Señor o les pasa algo, no van a ir al cielo. Y acordémonos, iglesia, trabajamos para la eternidad. Pero vuelvo y repito, estamos tan enfocados en la fiesta, en la bandera, en cómo marchamos, en cómo nos ven. Uy, no lo veo hace 30 años, ¿cómo me va a ver viejo? ¿Me va a ver joven? Voy a hundir la panza para que no vean que estoy gordo. No, no me tienen que ver a mí, que yo estoy más joven que los otros. Pero no nos fijamos, ni nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y ese plan y ya llegaron, ¿ves? De marchar. Y ese plan y ese propósito es usarte para predicar el Evangelio de Cristo para salvación de aquellos que todavía no lo conocen. Y no lo estamos haciendo. Y digo, no lo estamos haciendo porque muchas veces yo tampoco lo hago. Me enfoco en mis problemas, me enfoco en lo que tengo que hacer, me enfoco en que tengo que ir acá, tengo que ir allá, estamos organizando lo de los misioneros y estamos concentrados en eso y nos olvidamos, nos desenfocamos de lo que realmente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo los exhorto en esta mañana a que nos desenfoquemos de nosotros mismos. Dejemos de mirarnos en el espejo. Desenfoquémonos de nosotros mismos y enfoquémonos en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Jesucristo está pronto a venir. No falta mucho, iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sé, pero Él vendrá como un ladrón en la noche, dice la palabra. Y vamos a ascender a encontrarnos con Él y pasaremos 7 años con Él en el cielo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que no vamos a hacer cuando estemos en el cielo? ¿Saben qué no vamos a hacer en el cielo? Evangelizar, ya es muy tarde. Eso es algo que tenemos que hacer acá mientras estamos en la tierra. Evangelizar, llevar la palabra, sobre todo aquellos, especialmente aquellos que no lo conocen todavía. Porque la palabra dice que Dios quiere que todos se salven. Y Él podría ser así, ya sé que todos se saben, pero Él quiere usarte, Él quiere usarnos, somos sus hijos, somos sus seguidores. Y nosotros somos ese instrumento que Él quiere usar para traer salvación a esas personas. Así que no desperdiciemos nuestro tiempo, iglesia. Vayamos y prediquemos la palabra en tiempo y en destiempo. Amén.